Va a Dubai on you more. Qué hermoso tema, ¿eh? Seu Jorge, uno de los cantantes de la música popular brasileña más conocidos en la región, Mina do Condomínio, una función entre MPB y funky brasileño. Pero saltamos de Brasil y nos vamos para Perú. Se encuentran actualmente el conteo de acta por acta para ver quién es el ganador. Si es Pedro Pablo Kuczynski del partido Peruanos por el Cambio, o es, en cambio, Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Los resultados van a estar definitivos, obviamente, el día lunes de la semana que viene, y al parecer se impondría Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones. Es cierto, y estaban, de hecho, si no entendí mal, se estaba retrasando el conteo de los votos por necesidad de contabilizar aquellos de los peruanos fuera de Perú. Claro, y lo que analizábamos en su momento con Sofía Ceruti era que muchos de los peruanos que se encuentran en el extranjero tienen una mirada mucho más positiva de Pedro Pablo Kuczynski, sobre todo influenciados por la prensa internacional, con una mirada muy escéptica del pasado de Fujimori, ¿no? De hecho, recordamos que Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, no concedía entrevistas a prensa internacional. Ajá. No concedía entrevistas a prensa internacional, sobre todo porque entendía que sobrevenía constantemente el fantasma de su padre. Claro. Y ella, no es casual. No es casual. Y ella desarrolló una especie de fujimorismo selectivo. Aprovechaba aquella nostalgia del orden social y político impuesto a la fuerza por el padre, aquella nostalgia, digamos, por la lucha contra el terrorismo y la violencia, y obviaba o admitía como errores en alusión a los delitos de lesa humanidad cometidos y perpetrados por su padre Alberto Fujimori, sobre todo con población indígena. Con población indígena realizando esterilizaciones forzosas a mujeres indígenas para evitar que procreen. Terrible. Ahora te consulto, Navi, porque a los que no estamos en tema, por ahí nos surge automáticamente la duda. ¿Podríamos decir que Fujimori sería la Donald Trump del Perú? Keiko ha sido bastante prudente en muchísimas declaraciones. Como te dije, desarrolló una especie de fujimorismo selectivo. Sin embargo, está bien lo que vos me decís, porque ha tenido fuertes definiciones con un claro corte populista reaccionario. Recordemos que una de sus propuestas fue la pena de muerte. Exactamente, aprovechando, digamos, la situación del estupro, que para la sociedad, digamos, es y sobre todo para las mujeres, para la familia, es algo muy fuerte. Claro, sí. Ella dijo que avalaría la pena de muerte. Sin embargo, también tuvo muchísimas contradicciones. Cuando dio una charla en Harvard, así es, en Harvard, porque uno siempre piensa que en Harvard solamente la dan las charlas gente muy prestigiosa. Sí, que son todas interesantes. Sí, que son todas interesantes y con un alto rigor académico. En la charla de Harvard, Keiko Fujimori dijo que estaría a favor de una unión civil entre homosexuales. Sin embargo, después se desdijo dentro de la conferencia evangélica, brindando una charla sobre todo a la comunidad evangélica, diciendo que no, que ella por su fe confesional creía en el matrimonio de hombre y mujer. O sea que yo cuando pasa eso me imagino a Keiko o a cualquiera, ¿no? A cualquier candidato en esa situación, no lo vamos a personalizar, pero imagino al candidato con la cucaracha en la oreja y el asesor en el otro lado mirando las encuestas. ¿Cómo va el rating? Y viendo exactamente con qué, que si bailo a ver si sube un poquito el rating, si digo esto acá y lo digo allá, a lo mejor los confundo a los dos sectores y... El minuto a minuto. Exactamente, me da esa impresión y obvio es, digamos, podemos decir que es una estrategia válida porque no es ilegal, pero me parece que le quita mucha seriedad a cualquier propuesta política. Bueno, sobre todo Keiko tuvo muchísimo asesoramiento desde el punto de vista comunicacional. Realizó una fuerte iniciativa y estrategia desde el punto de vista de los medios de comunicación, de la participación activa en las redes sociales y con mucho anclaje territorial. Sin embargo, hubo dos Keikos. Una Keiko durante las elecciones, en donde sacó por más de 10 puntos de ventaja a Pedro Pablo Kuczynski, y otra Keiko en el balotaje. La primera Keiko fue una Keiko que empezó a hablar sobre sus propuestas, la descentralización administrativa, algunas propuestas en relación
a los sectores de las minas, una estrategia clara de vender futuro, no ir al choque, digamos, con los candidatos, sino una venta de futuro, ¿no? Cuando me elijan a mí habrá muchos hospitales, habrá más agua potable, 10 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable. Promesa de campaña, digamos. Pero no, exactamente, pero no como uno está acostumbrado sí, a la campaña. Pero de una manera burda, ¿no? Porque nunca explicó, ni siquiera de manera sutil, qué tipo de políticas públicas llevaría a cabo tamaña empresa. Claro, sí, seguro. Y la segunda, Keiko, que se mostró bastante fuerte, yéndole al pescuezo a Pedro Pablo Kuczynski, acusando que tenía una edad avanzada, recordando también su paradójico apoyo a Fuerza Popular en el año 2011, cuando iban en contra de Humala, y Keiko pierde también por menos de un punto en las elecciones. Claro. Los delitos de corrupción del candidato de vicepresidente, esto también en Argentina lo conocemos, ¿no? Sí. Una imputación no se le niega a nadie. Sí, totalmente. Es realmente fácil en circunstancias armar las causas. Yo la verdad que sobre los casos de acá de Argentina no tomo postura, porque me parece que se tiene que investigar como en cualquier caso, pero no es casual que se utilice como recurso político. Exactamente, el timing de las causas. Lo calificaba también de cobarde por haber escapado al terrorismo, refugiándose en Estados Unidos y en Europa, donde Kuczynski estudió, y dijo que no vivía la realidad del país. O sea, dos caras de una misma Keiko, pero que no logró tensar la cuerda a su favor. Claro, se entiende. Sí, es una candidata por lo menos polémica, digamos, caricaturesca, si podemos usar la palabra. Ahora, me pregunto también si no, o por qué no tiene un cierto impacto el pasado de su padre sobre la candidatura, porque hay mucha nostalgia del orden, ¿no? Y también los medios de comunicación peruanos, hablando un poco con la gente, muchísimos jóvenes no recordaban porque Fujimori estaba siquiera en la cárcel. Claro. Bien, hay que tener en cuenta un punto que no hablamos todavía, que es la sorpresiva puesta en escena de la izquierda. Si bien la derecha este balotaje se dio entre dos posturas bien definidas hacia la derecha, Verónica Mendoza expresó una nueva posición de la izquierda, muy fuerte y muy fue sorpresivo. Sí. Fue sorpresivo. A ver, muchos analistas acusan a la misma sociedad peruana de ser conservadora, y a raíz de que es conservadora, en el balotaje estaban estas dos expresiones, una de centro derecha, liberal, pro mercado, la de Kuczynski, y otra más reaccionaria, una derecha más populista, como en el caso de Keiko Fujimori. Sin embargo, no hay que mirar tanto a la población para solamente darle una mirada de conservadora y justificar que se elijan entre estas expresiones políticas en un balotaje. Porque también la izquierda tuvo mucho que ver con un discurso histórico, un discurso tradicional, muy anacrónico. Más progresista, ¿no? No. En el caso de Verónica Mendoza, sí. Digo. Pero tradicionalmente la izquierda venía con un discurso muy anacrónico, con posturas ambivalentes con respecto a la facción maoísta del Sendero Luminoso. Lo que vulgarmente llamamos la izquierda boba. Exactamente, posturas... izquierda de futón. Sí, posturas muy dogmáticas del marxismo-leninismo, sin abogar por los derechos humanos. Te digo, una postura muy ambivalente con respecto a Sendero Luminoso, y obviamente Fujimori, atacando las bases de Sendero Luminoso, aprovechó también para atacar muchísimas bases sindicales que provenían de la izquierda aprista. Después también el aprismo se desdibuja con facciones neoliberales, y de verdad la izquierda queda en el ostracismo. Sin embargo, Verónica Mendoza, como vos comentabas, Rafa, con su Frente Amplio logró 20 bancas en el Congreso, 2 más que la que Pedro Pablo Kuczynski obtuvo en la primera elección, y la izquierda se incorpora con un discurso sobre los defectos de la minería, sobre el medio ambiente, en la defensa de los derechos humanos y laborales, un discurso un poco más ayornado y menos dogmático. Fue el de Verónica Mendoza. En este tiempo que nos queda, me parece importante si podemos hablar un poquito del tema de la minería. O sea, no es un tema menor la postura que tiene Verónica Mendoza, ya que la minería es el principal recurso de exportación del cual se sustenta el PBI de Perú, un producto que contamina y trae miles de problemáticas. Y que aparte está en caída de sus precios internacionales. Del 50% de los productos exportables de Perú, el 50% es cobre. Todos los commodities peruanos se encuentran en caída, se encuentran a la baja. Además de estos defectos que genera, desde el punto de vista medioambiental, un impacto muy negativo por los escasos controles que se realizan sobre la minería,
De hecho, Pedro Pablo Kuczynski dijo que más allá del medio ambiente, él quería aligerar un poco las cuestiones burocráticas con respecto a la minería para que pudieran, digamos, emprender mejor su actividad. Y por otro lado también las distorsiones que causan desde el punto de vista de los derechos laborales y derechos humanos. Muchísima gente contaminada por la minería, y se da el fenómeno también del minero artesanal, una especie de figura de minero, de trabajador en las minas, dentro del subempleo, de manera periférica, siempre la protección del derecho del Estado, que hoy en día es una situación acuciante dentro de las miles que se encuentran en la sociedad estratificada del Perú. Y que aparte siempre son interesantes las sociedades que se nutren en general de ese tipo de productos para la exportación, porque generan, en primer lugar, estructuras sociales muy complejas que en general tienden a la desigualdad justamente por la vinculación de ciertos sectores con lo que es la exportación, es decir, vinculada a un mercado internacional, y del resto de la economía atada a dinámicas internas, locales, más bien lentas y poco dinámicas en términos económicos. Poco dinámica, y obviamente con la mirada que tiene el Perú sobre el sudeste asiático. Recordamos que tiene... Y la Alianza del Pacífico ahora... Obviamente integra proyecto, ¿no? La Alianza del Pacífico. Sí. Tiene peligros por reprimarizar, digamos, su economía. ¿Por qué? Porque si vos vendes commodities a precios estables y evitas, digamos, tener algún tipo de encadenamiento global de valor, sí, con algún tipo de producto con valor agregado, valga la redundancia, generalmente lo que haces es redireccionar las inversiones nacionales, sí, y extranjeras en la parte de los commodities. Claro. Los desafíos que se enfrentará el próximo presidente. Hay desafíos políticos claros. Hoy en día el Congreso peruano tiene 73 bancas de Fuerza Popular, la fuerza de Keiko, de 130 escaños. Solamente 18 son de Peruanos por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski, y 20 del Frente Amplio de Verónica Mendoza. Con lo cual tendrá que tener algún tipo de trato con Fuerza Popular para desarrollar ciertas políticas públicas en relación a la economía. Eso es un punto favorable, porque claro, la visión económica de ambos no dista de ser muy disímil. Sin embargo, desde el punto de vista de la política laboral y de los derechos humanos, tendrá sí o sí que hablar con los otros bloques, ¿no? Acción Popular, el Frente Amplio, la Alianza para el Progreso, y ahí la tiene más difícil, porque Verónica Mendoza, que llamó a votar por Pedro Pablo Kuczynski, lo hizo en contra de Fujimori y con un voto muy crítico, porque no votaba por su plataforma electoral, sino para evitar que vuelva el fujimorismo reaccionario. Se generó una campaña anti-Fujimori, sí, ¿no? sí, que fue muy fuerte. Fuerzas incluso muy disímiles. Claramente, de hecho todo el sur que había votado por Verónica Mendoza pasa a ser votado por Pedro Pablo Kuczynski en el balotaje, con lo cual se habla de una fuerte disciplina dentro, una nueva disciplina al interior del electorado de izquierda. Además de estos desafíos, del punto de vista político que se enfrenta a Kuczynski, existen otros desafíos estructurales del Perú. 250.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, 7 millones de peruanos en la pobreza y 10 millones de peruanos sin acceso a agua potable. Esto, como comentabas vos, Rafa, tiene que ver con la economía extractiva del Perú. Hay también índices preocupantes de contaminación ambiental como secuela de esa economía extractiva, una corrupción endémica del Estado peruano. Alrededor del 60% de los congresistas tienen casos de corrupción y obviamente causas en la justicia. Y finalmente hay fuertes tensiones sociales al interior de la clase trabajadora, como decíamos, al interior de la minería y el subempleo de las grandes aglomeraciones urbanas. En ese contexto nacional, el contexto internacional no ayuda, sobre todo por la caída de los principales commodities que exporta el Perú. Así que bueno, la situación económica y social van a demandar al presidente que se mueva rápido, pero el Congreso será quien determine el ritmo de la marcha. Y ese Congreso estará dominado por el fujimorismo. Claro. Vamos a ver cómo sigue esto. Obviamente nos vamos a encontrar el jueves para ver cómo siguen las actas, cómo va el escrutinio. Hasta ahora Pedro Pablo Kuczynski lleva un avance sobre Keiko Fujimori en torno de 30 centésimos. Es muy poco. Nada. Se faltan los votos del exterior. Mi análisis es que con ese voto del exterior Pedro Pablo Kuczynski podrá mantener la ventaja. Esperemos que pueda ser reconocido esto por Fuerza Popular. Si no lo reconoce Fuerza Popular, puede haber muchísimos problemas también, ¿no? Porque
esto puede generar inestabilidad, ¿no? Mucha incertidumbre política y falta de legitimidad. Con lo cual hay que ver cómo avanza la cuestión. Seguramente el jueves estaremos viendo qué es lo que sucede con Perú. Y si te querés comunicar con nosotros en la semana, lo podés hacer en Café Internacional, en nuestra fanpage, y aprovechar también que ahí encontrarás un artículo que hicimos con Sofía Cheruti sobre las elecciones del Perú. El jueves nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a Fernando Sauro, a Vero Ortiz, Camila Sierra, a Jorge Jaef y a Rafael Panza por estar acá en Café Internacional. Nabil Youssef quien nos habla. Volvemos el jueves. Salió bien. Quería justo hablar de la...